Bueno, buenas noches. Vamos a tratar este tema rápidamente. Ya sé que es la última presentación de la noche. Sorry. Bueno, pues a manera de introducción, realmente 1 de cada 5 niños o adolescentes tiene algún trastorno mental a través de la vida. Eso es una cifra que aparece, pues aparentemente es como muy elevada, pero son cifras de la Organización Mundial de la Salud. Obviamente no todos consultan, pero los que consultan, lo más triste es que no siempre son atendidos. Esa fue una de las iniciativas que surgieron pues en los últimos años, que he venido trabajando pues acá en Medellín, y es como crear un programa de psiquiatría pediátrica, psiquiatría especializada, para poder de pronto enfrentar este problema, entrenar gente aquí en Antioquia y que podamos atenderlo. Dentro de esos 20%, digamos, que pueden sufrir los niños algún trastorno mental, pues hay varios ejemplos acá. El suicidio en alguna época era más frecuente en los mayores, 40 años, 50 años. Hoy en día, los dos extremos de la vida, los adolescentes y niños y los ancianos son los que más intentan suicidarse y que cometen suicidio. También si vemos en los extremos, digamos, de trastornos disruptivos como TDAH, hiperactividad o el oposicionista desafiante, o si vamos al otro extremo de los trastornos emocionales, depresión, ansiedad, son trastornos bastante prevalentes. Yo tengo una opción de darles pues todo un libro de psiquiatría infantil, pero pues no es la idea, sino que cada año trato como de mirar con algunos de los médicos cuáles son los temas que de pronto más pueden ser frecuentes en la consulta de medicina general, cuáles pueden ser más convenientes, y pues hacemos pues como un balance, y hoy voy a presentarles 3 trastornos que son los que más solicitan. De acuerdo a los grupos de edades, pues en los preescolares ustedes ven allí una presentación de prevalencia pues en la población general de algunos, entre ellos los trastornos de lenguaje o de aprendizaje. Del que les voy a hablar es del trastorno oposicionista desafiante. En los escolares el más frecuente es el de trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Vamos a hablar específicamente de ese y un poquitico de esos otros 2, trastornos de ansiedad y trastornos del espectro autista. Y al final, en los adolescentes hablaremos específicamente de depresión. ¿Sí? Vamos a empezar con este caso. Daniel es un niño de 7 años y lo traen porque no obedece a la consulta. Básicamente dicen los padres que en los últimos 2 años no sigue las instrucciones, le deben insistir varias veces para que haga las cosas, y cada vez es menos efectiva la instrucción, cada vez es más renuente a seguir las indicaciones de los padres. La palabra favorita de Daniel es ahorita lo hago, y nunca lo hace, ¿cierto? Y cuando ya insisten los papás, se pone a alegar con los papás, discute, especialmente con la mamá, se ofusca, a veces reacciona incluso con un berrinche, con una pataleta. Tiene muy baja tolerancia a la frustración, molesta a otros, especialmente a su hermano de 5 años, es muy rencoroso con los otros, no perdona nada de lo que le hacen los amiguitos ni los vecinos. Así sea cosas sin intención, él las interpreta como que fue de gusto, que le hicieron algo. No sigue las reglas que colocan los padres. Los padres consultan porque empeoró esto en los últimos 2 meses y a veces nos encontramos con esto en la consulta. Preguntamos qué pasa en el colegio y a veces nos dicen, no, él es un lord inglés en el colegio. No hay ningún problema en el colegio. Entonces uno empieza como a dudar, esto será como crianza. El primer mensaje grande de trastorno oposicionista desafiante es que sí, tenemos que diferenciarlo de la crianza, una pobre crianza, pero si hay un trastorno definido y puede presentarse en alguno de los 2 lugares o con alguno de los 2 adultos que están en casa, con la mamá, por ejemplo, que es donde las que les toca enfrentar. Entonces hablaremos un poquitico de este trastorno oposicionista, y hay, como les digo acá, o como les muestro en esta imagen, 2 extremos. Oposicionista es discutir con los adultos, ¿cierto? No seguir las instrucciones. Al otro lado está el desafiante, que es pararse de frente al adulto, decirle no voy a hacer eso, no lo hago y qué. Eso pues ya cuando están un poquito mayores. Y en la mitad vemos 2 cosas importantes, 2 grupos de síntomas que se refieren mucho, como el primero, este BTF, es baja tolerancia a la frustración, y es algo que se viene estudiando mucho en psiquiatría infantil, la regulación de las emociones, pobre regulación de emociones, porque algunos niños se irritan y se ofuscan tanto,
¿cierto? ¿Dónde está ese control? Años atrás estudiábamos mucho el control de impulsos, o sea, que no medían la impulsividad o la actividad. Hoy en día hay muchos estudios sobre esto de las emociones y son niños que hacen pataletas, se encolerizan, y hay otros problemas que surgen en este cuadro, que son, por ejemplo, digamos, molestar a otros niños. El DSM-5 pues, distribuye un poco esto que les acabo de mostrar, pero aquí, nuevamente, lo grande es, hay un cambio, al menos 6 meses, con un cambio en el ánimo, ¿sí? Muy enojados, muy irritables, y lo otro es la conducta. La conducta generalmente es oponerse a seguir las reglas. Aquí están las listas del DSM-5. Normalmente, pues nosotros tratamos de mirar esos ítems y normalmente lo que hacemos para un diagnóstico es que tengan al menos 4 de esos ítems. Entonces aquí, por ejemplo, en Daniel vemos que pasaban varios de estos ítems, ¿cierto? Pierde la calma, el otro es que está enfadado y resentido, otro es que discute con las figuras de autoridad, el otro que desafía activamente, ¿sí? Otro que culpa a los demás de sus errores, culpa cada rato a su hermano, y ser vengativo con los demás. O sea, le hacen algo y él no solo no perdona, sino que intenta desquitarse con la otra persona, ¿sí? Lo otro que hacemos pues, nosotros es que esto tenga un impacto importante. Acá, aunque señalamos que puede haber malestar en el individuo, por experiencia nosotros no vemos que los niños estén como con un malestar de que es que yo me ofusco y que yo alego mucho con mis papás, sino al contrario, ellos lo que expresan es que me hacen la vida imposible, no me dejan hacer nada, me llenan de órdenes, eso es lo que dicen los chicos. Pero sobre todo hablamos de un impacto a nivel social, o con los compañeros o con la familia. Y lo otro es que no sea debido a otro tipo de cosas, como enfermedades, bien sea enfermedad general o trastornos psicóticos. Y hay una nueva idea acá, muchos psiquiatras no estamos muy de acuerdo con esto, de que la gravedad se califica a nivel de lugares, ¿cierto? Si es en la casa solamente, entonces es leve, si es en 2 lugares es moderado y si es grave es severo, pero bueno, los que hacen estas propuestas a veces se inventan ciertas cosas, porque yo puedo decir que un niño tiene un comportamiento demasiado disruptivo en su familia, es muy grave en la familia, y bueno, eso no entra para el examen tampoco, entonces sigamos más adelante, más fácil. La epidemiología, los estudios poblacionales varían de país a país, zona a zona, del 2 al 10% más o menos, y es mucho más frecuente en los hombres, aunque la edad media que aparece acá en varios estudios internacionales desde 12 años, lo que nosotros vemos, una cosa es ir a la población general a ver quiénes están alegando, quiénes no obedecen ni siguen instrucciones, pero otra cosa es quiénes vienen a la consulta los traen mucho más pequeños, ¿sí? Los casos más graves empiezan más temprano, generalmente consultan entre los 4 y los 6 años, ¿sí? Esa es como la edad en la que consultan y dura más o menos 6 años. Uno le podría decir al papá que es una buena noticia, pero no es tan buena porque ellos se han aguantado bastante hasta el momento. Y a nivel de etiología, pues a ver, esto, como todo en psiquiatría, es multifactorial, no es como la mejor explicación, pero en todos los casos funciona diferente esto de los factores. Veamos a nivel individual, a nivel biológico, yo puedo tener muy baja tolerancia a la frustración, pobre control de mis emociones y mis impulsos, puedo reaccionar muy fácil, o tener algo que se llama temperamento inflexible, que en palabras paisas es muy terco, ser inflexible, o sea, me dan una razón y yo no. O sea, yo quiero hacer las cosas ya, quiero hacer determinada cosa y no negocio lo que me pongan. Estos niños, por ejemplo, con oposicionismo y desafiante, dice la mamá, bueno, vamos a ir a cine, empieza a llover y dice, no, ya no podemos ir a cine, entonces empieza una pataleta, entonces le dice, no, pero ven, en vez de llevarte a cine, te voy a llevar aquí abajo a esta parte, te compro esta cosa, te compro un regalo, y el niño, no, lléveme a cine, y está lloviendo, y él se le metió que tiene que ir a cine, y el hermanito menor le dice, pero mira, te están diciendo que te van a comprar esto, qué tan bacano. O sea, el otro está más flexible y negocia rápidamente. Y eso es lo que pasa. Entonces, a nivel individual pueden haber unas características que hacen que así sean unos padres, ¿sí? Unos padres que han criado a veces 2, 3 hijos, digan, ¿por qué no nos funciona lo que hacíamos con los otros hijos? O sea, tienen buen nivel de crianza, pautas de crianza y no les funciona con este chico.
También al contrario es cierto, o sea, como esto es un problema entre David y Goliat, es decir, la autoridad, sí es cierto que puede haber pobres pautas de crianza. Entonces, un trastorno posicionista sí puede empezar porque no hay una buena dirección a nivel de los adultos. Perdón. Y a veces hay mejor manejo por parte de los padres que de las madres, o pues no lo pongamos así como con esa simpleza, sino que a veces la mamá es la que está más tiempo en la casa, le toca enfrentar más pues, esta situación, o las madres, por ejemplo, digamos que tienen una depresión, se vuelven muy intolerantes con los niños. Entonces, este es como el origen, hablando como de varios factores. No todos los casos son iguales. De hecho, cuando tenemos un caso de trastorno posicionista desafiante, pues yo veo que los residentes arman el diagnóstico y dicen, sí, no, un TOD. Para mí es como un reto intentar saber qué más está pasando, qué más está sucediendo, porque muchas veces hay comorbilidades, ¿cierto? Otras cosas o evolucionan de una manera diferente. Aquí nuevamente la gráfica enfatizando que es un problema entre los de la autoridad y los menores, pues, el hijo. Y puede haber todas estas causas que les mencioné ya. Y también, por ejemplo, digamos, trastorno obsesivo-compulsivo en los niños. O un niño hiperactivo también es causa de un trastorno posicionista desafiante. El tratamiento para esto es lo que llamamos psicosocial. ¿Qué quiere decir eso? Que vayan a psicología, les enseñen pautas de manejo. Usualmente cuando son menores funcionan bastante bien. Cuando los padres se ponen pues como en esta idea de cómo se dan las instrucciones, cómo se dan los refuerzos, las felicitaciones, qué hacen en los casos que hacen pataletas. De pronto esto nos puede sonar como que, bueno, no, uno tiene algo de manejo, yo sería capaz, si yo fuera padre o yo soy padre, yo soy capaz de manejar. Pero realmente esto es un reto muy complicado. Si a ustedes les dice una familia que tienen 3 hijos y que uno tiene esto y los otros no, y que lo sabe manejar, realmente es una familia que requiere pautas de manejo específicas. Y el tratamiento farmacológico realmente no aparece en ninguno de los algoritmos, a no ser de que haya, o que se presente, perdón, una comorbilidad. Nosotros a veces decimos que cuando son casos muy severos, rezamos para que aparezca una comorbilidad que podamos tratar farmacológicamente, depresión o hiperactividad. Y allí nos puede ir bastante mejor. Pasemos ahorita a la hiperactividad. El TDAH son las siglas para trastorno por déficit de atención con hiperactividad. No solamente es hiperactividad, hay déficit de atención y eso es lo que se viene trabajando desde los últimos años. Esto es un problema que está en la torre de control, en el cerebro, claro, y lo que se ha estudiado básicamente es como los circuitos dopaminérgicos, lo que tiene que ver con el lóbulo frontal y los núcleos de la base, el estriado. Ese circuito frontoestriado, ¿cierto?, que maneja mucha dopamina, maneja todo lo que tiene que ver control de impulsos y nivel de atención. Varios estudios se hicieron durante años en resonancia magnética estructural, funcional, y fueron determinando que sí, son estas áreas, y medicaciones que actúen allí pueden mejorar bastante el panorama. A nivel genético se ha estudiado esto que vemos por acá, estas son las neuronas, ¿cierto? Llevan la transmisión, que aquí a este nivel sináptico va a ser química. Está la dopamina, que es liberada, actúa en el receptor y luego es recaptada por el transportador de dopamina. Los genes más estudiados hoy en día han sido el transportador de dopamina, que no sabemos todavía si es que es muy rápido, recapta muy rápido la dopamina y no deja nada libre en el espacio, eso es una idea, o es demasiado lento, y cuando es lento, entonces aquí la liberación se va frenando también. Y el receptor de dopamina tipo 4 es otro de los receptores que se han involucrado. Antes pensábamos que era tener estructuras cerebrales más pequeñas, ¿cierto? Entonces, lo tiene pequeño, el núcleo caudado, o no funciona, era una diferencia con los controles, o el funcionamiento. Después con resonancia magnética funcional dijeron hay unas áreas que no se encienden bien en ciertas tareas. Hoy en día hay unos estudios incluso increíbles de evolución, de trayectoria, cómo va madurando el cerebro. Y aquí tenemos los controles aquí abajo, a los 7, 8, hasta los 13 años. Y las zonas que vemos acá como más claritas son las nuevas zonas que van teniendo mayor crecimiento y mayor proceso de mielinización.
Si ustedes ven aquí arriba los de TDAH, ese proceso es mucho más lento. Y esto era una teoría que varias abuelitas la tenían desde hace tiempo. Decían, no, es que todavía no ha madurado, todavía no ha madurado. Y hasta que tuvieron razón las abuelas, sí. Esta es una nueva teoría que tenemos. ¿Qué pasa? Que el control de impulsos, que normalmente se adquiere entre los 5 hasta los 8 años, para varias cosas, para estarse quieto en una clase, por ejemplo, en estos chicos no está listo a esa edad, sino 3, 4 años después. Entonces, a veces sí notamos eso. De hecho, la hiperactividad, cuando llegan a los 13, 14 años, en un gran porcentaje de chicos va disminuyendo, ¿sí? Pues a mí me emociona mucho esto. Yo no sé a ustedes un viernes a esta hora qué tanto, pero esa es la explicación. Está en el cerebro. Y la buena noticia es que la Ritalina funciona a nivel dopaminérgico. Vamos a hablar de dos chicos. Uno es Diana, tiene 10 años, la traen porque tiene bajo rendimiento académico y en resumen lo que dicen los papás es, ella siempre estaba como en el grupo, más bien tirando abajo del grupo y en los últimos 2 años, especialmente este último año, va muy raspada, va perdiendo varias materias. Y cuando hablamos de características dice que no es ordenada con los materiales, bota todas las cosas, todos los accesorios que las mamás son felices con las niñas, pues poniéndoles hebillitas, las aretas. Hizo la primera comunión y la mamá le tiene guardadas todas las aretas para que no las bote. Bota todas las cosas. No sé a qué hora se va a poner las aretas de la primera comunión. Uno me imagina saliendo de 18 años, mira la aretica que me... Bueno. Bota las cosas, eso es algo que vemos. La profesora dice que parece como ida, como en las nubes, en los laureles. Se distrae con facilidad, no está ubicada en la clase. Cuando le preguntan algo, siempre dice que qué. La profesora se arrima y ve que está en otra página del libro. Eso es más o menos como el cuadro. Ella hace tareas incluso en la casa y se les olvida entregarlas. Hace el examen, no lo marca, lo entrega sin marcar. Pues hay unos profesores mucho más estrictos, que estas cosas son demasiado graves para algunos profes. Pero bueno, eso de equivocarse no solamente con el nombre, sino equivocarse en los signos, en vez de sumar, restar, etcétera, eso es el problema para ella. Y ella, en consulta, es una niña muy ansiosa y nos dice que no le gusta escribir mucho ni estudiar mucho. Este sería un cuadro de un subtipo inatento, principalmente. Vamos a pasar a Jorge, de 9 años, que lo traen en octubre, ¿cierto? Lo van a echar del colegio básicamente, pero el nombre más cordial es que tiene un contrato disciplinario y que le estamos reteniendo el cupo para el próximo año, dice el colegio. Entonces uno ya se imagina qué va a pasar. Los papás dicen que este chico es brusco en el juego, muy activo desde la infancia, que correteaba todo el día, trepaba por todas partes, en misa no dejaba dar misa porque pues se mete por todo lado y no sigue instrucciones, incumple las reglas de la casa, lo encontraron fumando recientemente, se mueve todo el día, no se queda quieto sino cuando está enfermo. La tía está en un grupo de investigación del DSM-6, ella dice que debe haber una categoría que se llame hipermamones para describir a estos niños, pues una nueva categoría. Ella cuenta, pues los papás cuentan que una vez encontró Jorge algo en la casa de la tía, pues unos cigarrillos y empezó a fumar. Nadie sabía que la tía fumaba y él sí encontró los cigarrillos donde estaban y como a los 15 días fue saliendo con un aparato que vibraba. Entonces la tía soltera dijo, ¿usted dónde encontró eso? Por Dios, se lo estaba guardando una amiga. Entonces son de los que desbaratan un balín, como decimos los paisas. Es este tipo de chico del colegio. Si uno pregunta historias de guardería, es de esos que empujaba, mordía, era el ministro de Relaciones Exteriores, o sea, por todos los salones, menos en el de él. En el colegio es muy brillante. Él dice, le podría ir muy bien si hiciera las cosas, pero no se sienta a hacer las cosas. Se mantiene en todo lado conversando y molestando a los demás. Y él en consulta pues no responde qué es lo que pasa, sino que su problema es que no lo llevan a cine o empieza a hacer comentarios indiscretos pues al evaluador. Este es otro extremo. Diana es muy inatenta, Jorge es hiperactivo, impulsivo, ¿cierto? En la mayoría de las características que vimos acá. Y esto es como lo que tenemos hoy en día, la distribución por presentaciones. Antes les decíamos subtipos. Diana está con una gran mayoría de síntomas inatentos o inatencionales y Jorge de hiperactividad e impulsividad, pero la gran mayoría de los que nos vienen a consulta o si uno hace estudios epidemiológicos
son lo que llamamos el tipo combinado, o sea, las dos cosas a la vez. Y combinado es tener síntomas de esos dos grupos. Los criterios diagnósticos no han cambiado mucho esas listas, y uno tiene una lista de 6 síntomas de déficit de atención, 6 ítems, una lista de 9 y debe escoger al menos 6, debe tener al menos 6. Y de hiperactividad e impulsividad también al menos 6 de 9. Si vamos a hacer el combinado, me han preguntado muchas veces, pues en pregrado me dicen, uno puede tener 3 de déficit de atención y 4 de hiperactividad e impulsividad. Le digo, sí, pero eso no es diagnóstico. Diagnóstico es cuando uno tiene 6 de 9 en uno de los lados o en los dos lados, ¿sí? Para que sepan. Debe durar más de 6 meses. Enseguida vienen unas filminas de diagnóstico diferencial que son muy aburridoras a esta hora de la noche. Yo más bien voy a hablar un poco de esto, porque a veces dicen, no, eso es como una receta, entonces usted tiene que ponerle no sé qué y más de tal y no sé cuántas. Y ¿cómo pensamos nosotros cuando estamos en consulta? Por ejemplo, tiene que tener más de 6 meses. Si a mí me llega un niño, por ejemplo, digamos, y me dicen, él tiene, digamos, 10 años, está en cuarto de primaria, y es octubre, y empezó desde agosto con hiperactividad. 3 meses hiperactivo, antes no era hiperactivo, uno dice, esto no es hiperactividad, tenemos que buscar otras cosas, diagnósticos diferenciales para nosotros, por ejemplo, un estrés postraumático, abuso sexual que tuvo, cambiaron de casa, cambiaron de vecindario, buscamos otras cosas. Eso de 6 meses asegura mucho que ya lleva un tiempo bastante prolongado. Entonces, eso es una de las cosas que hacemos. Antes de los 12 años, es otro criterio. ¿Por qué lo usamos? Porque es algo que viene desde el desarrollo, ¿cierto? Desde muy pequeño vienen los síntomas. Puede que no todos, o puede que algunos profesores sean muy bacanos y no dicen muchos síntomas. Eso ha pasado, ¿cierto? El profesor del segundo es el mejor profesor del colegio y no dijo que este fuera un hiperactivo, y el de tercero sí, ¿cierto? Pero siempre hay ejemplos. Desde guardería molestaba, se paraba, elevado, etc. Cuando uno tiene un paciente, yo estoy en consulta y me llega alguien de 14 años, 15 años pongamos, entonces me dice la mamá, está muy inatento, ¿sí? Y en primaria, ¿cómo le fue? Era muy bueno, de los primeros del salón, se ganó la medalla de honor en cuarto de primaria. Entonces uno empieza como buen estudiante, ahí se concentraba, ¿qué sucede? Quizás pasó un colegio muy grande, ¿qué pasó? No está en el mismo colegio, ¿qué? ¿Y cuándo le empezó a ir mal? No, desde séptimo, octavo le empezó a ir mal. Un comienzo en edad tardía, pensamos más como en algo exógeno, por ejemplo, cilantro salvaje, por ejemplo, entonces, marihuana, algo que esté dañando la atención, que no sea como el concepto del neurodesarrollo, algo externo, ¿sí me entienden? O, como dicen las abuelitas, malas compañías. Empiezan los adolescentes, mucha hormona, menos neurona, entonces empiezan a buscar novia, compañías, a fregar, y entonces dicen, es que está muy inatento, entonces nosotros decimos, no, esto es un cuento que viene desde el desarrollo, por eso usamos ese. Y en más de 2 lugares, yo tenía un profesor en Inglaterra que decía, hay que joder a 2 adultos para poder tener este diagnóstico. Y es más o menos la idea. Si el TOD yo le dije que podía pasar solamente en casa y no en colegio, o al revés, esto sí tiene que estar en todas partes, o sea, a toda hora es hiperactivo, a toda hora es elevado. A veces los papás me dicen, sí, ¿y por qué si juega PlayStation? ¿Por qué si se clava 4 horas a jugar PlayStation? Ahí les decimos, vea, es que eso funciona con noradrenalina. Tenemos otras ayudas, o sea, cuando uno está muy cansado, ¿cierto? Una situación así de estas, y tienen de pronto imágenes, algo atractivo, alguno que otro chiste, empieza la adrenalina a darnos un poquito de ayuda, ¿sí? A todos nos pasa, la dopamina es para clases aburridoras, para eso es la dopamina. Y si uno no tiene bien ese circuito y no tiene nada que lo entusiasme, entonces se dedica a otra cosa, o se eleva, o en fin. Lo mismo le pasa a estos niños y tiene muchas más fallas. Y ya finalmente, pues que los síntomas, yo tengo varios pacientes que tienen muchos síntomas, pero no hay interferencia, ni disciplinaria ni académica. Y también, pues como en todos los diagnósticos, tratamos de que no sea explicado por otros trastornos. ¿Listo? Esta es la lista aburridora que yo les decía. Esto pues es más el papel de nosotros de decir, bueno, a nivel neurológico, a nivel farmacológico, ¿qué otras cosas explican el déficit de atención? A nivel psiquiátrico, por ejemplo, hay varias cosas que tenemos que tener diagnóstico diferencial. Una muy común es ansiedad en las niñas. Para presentar exámenes, por ejemplo, no tienen buen rendimiento, muy ansiosas. Esa es una de las que descartamos bastante. O aspectos psicosociales, cambios de casa,
de amigos, de pronto la muerte de algún familiar, etcétera, niños que han sido desplazados, víctimas de guerra, etcétera. Neurológicas, buscamos bastante también que no existan crisis de epilepsia, por ejemplo, las crisis de ausencia, o que tengan problemas del neurodesarrollo o una discapacidad intelectual. Y aquí hay una lista de medicaciones, pues no es que siempre exista un efecto secundario, pero para tener en cuenta, a veces cuando hay niños con defectos en la atención y están tomando alguna medicación, pues leer si el efecto secundario puede ser la explicación para esto. La lista de medicaciones que sirven para el TDAH, aquí las tenemos. Realmente, ¿qué hay aquí en Colombia? Está este grupo de psicoestimulantes, que son Ritalina, Concerta y Ritalina LA, y el otro es este grupo de inhibidores selectivos de recaptación de noradrenalina, que es la atomoxetina, se llama Estratera este producto. Y básicamente, pues las presentaciones del metilfenidato, que vienen estas tres, son la Ritalina de 10 miligramos, Concerta de 18 a 36 y la LA de 20 a 30 miligramos. Estas dos tienen una liberación más prolongada, más lenta y dura todo el día, lo cual es muy importante para adolescentes. Digamos que uno va a dar un esquema de Ritalina de 10 miligramos, dura 3 horas. Estas medicaciones de las que uno dice, bueno, se toma una pastilla a las 7, media a las 10, media a la 1 de la tarde. Y cuando uno ya está con adolescentes, pues ellos cargan la pastilla en el bolsillo, les da pena tomársela delante de los otros, llegan a la casa con ella en el bolsillo y hemos visto por experiencia que ahí no funciona la pastilla. No funciona. Estamos bregando a hacer estudios, pero no dan financiación para eso. Entonces yo no alego ya con los adolescentes, les digo de una vez, por la mañana le toman la pastilla y le dura todo el tiempo el efecto, Concerta o Ritalina. Esta está en el post, ¿sí? Estas otras no lo están, uno justifica por qué no funciona la Ritalina y podría tener acceso a estas otras dos. La dosis es más o menos entre 0.5 y 1 miligramo por kilo por día. Y si un niño tiene, por ejemplo, 8 años, 25 kilos, esta sería la dosis, entre 2 y 25, como para poner un ejemplo, ¿sí? Aquí hay el otro producto, es atomoxetina. Estas son las presentaciones de la atomoxetina. Y uno debe arrancar con dosis muy bajitas, va aumentando gradualmente hasta llegar a 1,2, que es la dosis óptima de este producto. Esta medicación dura más tiempo, 24 horas, eso es una ventaja grande. Yo no estudio de noche, pues yo sé que ellos no estudian de noche, pero a veces hacer tareas es complicado con estos chicos en la casa, ¿cierto? O estudiar fines de semana, etcétera. Entonces algunos tienen ventaja con esta medicación. ¿Cuál es el papel del médico? Obviamente, pues estamos detectando de manera temprana, sospechando. A veces, pues yo sé que nos consultan por otras cosas, pero a veces las madres ponen esto como algo adicional, ¿cierto? Yo digo que a uno le enseñan que en medicina hay un motivo de consulta, pues la mamá siempre tienen como 3 o 4. Una es pérdida de apetito al final, y no le va bien el colegio, y no me obedece, y bueno, ellas van ahí, tienen eso como de duda. Cuando uno de pronto quiere ir adentrándose en este tema, es muy bueno usar escalas. Hay escalas en internet, o si me escriben yo les mando alguna escala. Una mamá que está preocupada, yo le digo, llene esta escala con los profesores, o el profe me la llena y traiga cuadernos para la otra consulta, ¿cierto? Esa es la psiquiatría invasiva, ver cuadernos, ver la mochila, ¿cierto? Jugo de mora regado en la cuaderno de matemáticas, todo eso. A ver qué pasa, qué otros signos vemos. Y lo otro es, sí, tener el punto de vista del profe es bien importante. Y lo otro, evaluar audición y visión. Son de las primeras causas que tenemos que descartar como médicos generales. A veces yo tengo pediatras rotando conmigo pues cada mes, y entonces ellos dicen, hagámosle tiroides, hagámosle no sé qué, y lo que planteamos con ellos es, epidemiológicamente, ¿qué es más común? ¿Sí? Empecemos de lo más común a lo menos común, no mandemos exámenes para cosas muy raras. Esto es bastante común, es del 5 al 10%. No quiere decir de que no mandemos ningún examen, pero primero vamos por orden. Entonces, una de las cosas, si es audición y visión, a veces se justificará por algunos signos otro tipo de exámenes, pero en general no es necesario hacer un montón de exámenes para poderlo mandar a psiquiatría o empezar un tratamiento. Bueno, aquí está Manfredo. Este es un joven de 14 años. Él vino porque llevaba 4 semanas
ya pues con algunos cambios. Él decía que se sentía como muy inseguro, como muy intranquilo. Al principio parecía como algo de ansiedad, pero después dijo, yo creo que yo sé menos que los demás, tengo menos capacidades que los demás. De hecho, días después le hicimos una prueba de inteligencia y salió que tenía un nivel de inteligencia bastante bueno, y él insistía que no, que esas pruebas no estaban bien. Se esfuerza por hacer las cosas bien y él siente que no le quedan bien, a pesar de que todos le califican como bien las cosas. Siente como si se bloqueara en su cabeza, no encuentra palabras para explicar las cosas en la clase. Los fines de semana se queda muy aburrido en la casa. Por lo general, esto es lo más raro que le puede pasar a un papá, de un niño de 14 años que no quiera salir, un adolescente. Normalmente no quieren volver a la casa, ¿cierto? Quieren estar saliendo, invitando amigos, haciendo programas, llamando, y él, cuando sale de pronto, se devuelve y dice que está muy aburrido. Él se pone como serio, dice, yo me pongo como serio y me quedo así el resto del día, yo no sé por qué, como si tuviera ganas de llorar, pero nunca lloro. Y a veces ha presentado otras cosas como cambios de sueño. Él siente que esto no es pasajero. En este cuadro de Manfredo les quiero recalcar algunas cosas. Pues bueno, aquí está la duración, y a veces los primeros signos son como que no me está yendo bien en la clase, no me concentro. Otras veces los primeros signos son algo así como que no tienen aliento, se sienten fatigados o con pereza. Y este otro, no sienten ganas de llorar. Yo sé que ustedes son médicos, pero esto es algo complicado, porque la gente normalmente dice depresión, hay que llorar mucho. Y tenemos muchos pacientes que no. En cambio, en adolescentes, por ejemplo, los síntomas cardinales muchas veces no es tristeza patológica, sino irritabilidad. La irritabilidad, la anedonia y la fatiga son síntomas cardinales. Y no todas las presentaciones son iguales, ¿cierto? Aquí está la lista de esos 9 síntomas que no ha cambiado en muchos años. ¿Eso qué significa? Que se siguen haciendo estudios y se comprueba que son buenos ítems para identificar la depresión. Y ahí están algunos, como les acabo de mencionar. Otros son cambios en el apetito, mucho o poco, sueño, mucho o poco, y también actividad, mucha actividad o poca actividad. Uno normalmente se imagina la depresión como que todo baja, sin apetito, sin sueño y sin actividad, pero pueden haber cambios en los adolescentes, antes muy activos y estar aburridos. Sé que no les suena a uno como lógico, pero pasa. La fatiga, la culpa y las ideas de muerte. Voy a pasar otro poquito por acá para explicarles que aquí se insiste nuevamente en lo de baja autoestima y la irritabilidad, los síntomas, como les decía, y aparecen otros síntomas que no son del diagnóstico de la depresión precisamente, pero sí las vemos mucho en los niños, en los adolescentes con trastorno depresivo, que es unas conductas como negativistas, se oponen, se vuelven a veces incluso maldadosos, disociales. Empiezan a hacer daños, empiezan a hacer destrucciones, jugar con candela, empiezan a hacer cosas que inicialmente los padres lo traen por todas esas cosas que hacen, y cuando uno sale y les dice es una depresión, se quedan como así. Entonces les explicamos todos los otros síntomas que recogimos con ellos. Es una proporción bastante grande. En adultos, a través de la vida, más o menos, como van las cosas, cada año hay como que más estrés en el mundo. Es como que 1 de cada 5 de nosotros tiene depresión. Ya vamos como en 1 de cada 4, ¿cierto? Depresión la ha tenido, la tiene o la tendrá. Y en adolescentes, pues las cifras no se quedan atrás. Y otras conductas de riesgo que pasan en los adolescentes. Por ejemplo, digamos, embriagarse, consumo de sustancias, etc. A medida que van creciendo, pues esto va muy de la mano en la proporción hombre y mujer, 1 a 1, pero después de la adolescencia, de la pubertad, aumenta a 2 a 1 a favor de las mujeres. Hay varias cosas. La carga familiar es un elemento importante a nivel genético, pues carga familiar, y psicopatología parental, como por ejemplo padres disociales, padres con bipolaridad, etc. Vamos a pasar un poco también a resaltar algo, y es, hay una vía bastante común en los adolescentes, que es estrés académico. Esos colegios que exigen bastante van causando una ansiedad extrema. Yo no sé si ustedes se acuerdan de un experimento de poner una ratica. Pues eso no lo pidieron en el colegio, no, eso lo leen en los libros, sino que hay una ratica en una pecera de esas redondas,
y trata de salir y es nadando y nadando y nadando, y lo que se descubrió es que se ponen ansiosas, ¿sí? Y después lo que hacen es empezar a nadar más despacio hasta que entran en algo que se llama desesperanza. Ese es como el fenómeno que pasa aquí, mucho estrés, y también nos puede pasar a nosotros como en salas, no sé, de urgencias, lo que dice la gente, se quemó, el burnout. Eso es, mucho estrés y llega uno a un punto que ya el eje hipotálamo hipófisis cambia y se deprime uno. Comorbilidades, pues son muchas, especialmente con otro tipo de depresión, ansiedad y abuso de psicoactivos. Esta filmina es para mostrarles de que uno dice, bueno, siempre en psiquiatría decimos, ¿qué puede ser mejor, la parte psicológica o la parte de medicación? Si la depresión es leve, se puede hacer algo con psicología y es bastante efectivo. Pero en moderado y severo, la combinación, aquí está un grupo, un experimento como de 400 y más pacientes, en el cual daban a un grupo las dos cosas, fluoxetina más terapia cognitivo-conductual, y eran los que tenían más respuesta. La medicación sola, la terapia conductual sola son buenas, pero no tanto como esta combinación, y el placebo no lo hace mal, ¿cierto? El placebo es bueno también, pero, y de hecho en depresión es altísimo. Es muy difícil sacar medicaciones buenas para esto porque el placebo es un gran competidor ahí, ¿cierto? Un iron ahí. Entonces, pero la idea es que las dos cosas se tienen mejor. Nosotros usamos medicaciones que podamos de pronto partir, fracturar, como el escitalopram, 10 miligramos al día, y uno empieza con media pastillita y va aumentando, ¿cierto? La respuesta es más o menos a las 3-4 semanas, o el jarabe de fluoxetina. Hay dos razones, hay una pues que les va a parecer muy charra, pero ese es ir aumentando 1 centímetro, 3 días, 4, 2 centímetros, ir aumentando gradualmente en niños sobre todo. Es muy conveniente hacerlo con el jarabe. Y la otra es que en las EPS, cuando uno dice fluoxetina, hay como 20.000 marcas, ¿cierto? Y no todas las EPS manejan de las mejores marcas. Entonces, cuando uno pide el jarabe, tiene más chance de que le den una mejor marca. Entonces, a veces, así sean pues, de dos chicos de 1,80 m, ¿cierto? Tomando jarabe, estamos buscando eso, como una buena marca. Y la duración del tratamiento es, antes se pensaba que entre menos, mejor, que ya no había necesidad de medicación. Hoy en día pensamos que sí deben continuar hasta las 9 meses o 12 meses. Voy a saltar esta. Papel de médico, nuevamente, pues identificar, y les voy a decir, comenzar el tratamiento. Es súper importante. O sea, no creo que existan psiquiatras que vayan a buscar porque un médico empezó un tratamiento. Eso no es así. Normalmente lo que le enseñamos a nuestros residentes es unas cuentas epidemiológicas de cuántos psiquiatras necesitan en Colombia, o en Medellín, o en Antioquia. Es imposible que todos nosotros veamos todos los casos, eso es imposible. Igual en medicina general, los adultos, el médico general es el que debe empezar. Ya depresión va como de quinta en el top 10 de la OMS, va como de quinta enfermedad, ¿cierto? Entonces, vamos a ir riñendo con medicina interna. Uy. Pero sí, tenemos que transmitirles que empiecen tratamientos. Obviamente eso implica que uno esté un poco más dateado, como dicen hoy en día, pero hay que conocer y empezar tratamientos. Se puede lograr cambios en algunos pacientes, ¿cierto? Listo. Y prevención, lo que es en prevención nos preguntan mucho en los colegios o los padres, que qué podemos hacer. Ejercicio. Eso no está supremamente comprobado, pero sabemos que ejercicio es bastante importante, de actividades de tiempo libre. No solamente para mejorar depresión, sino para prevenir de otras cosas como consumo de sustancias. Estas dos actividades y hábitos de vida saludables. Porque ya estamos llegando al final. ¿Cuándo consultar? ¿Cuándo remitir a psiquiatría? Cuando uno esté en un tratamiento y lleve más de 2 o 3 meses y no mejora. Cuando está demasiado malhumorado, incluso con sus amigos. Cuando hay abuso de alcohol y sustancias, eso se puede complicar. Entonces hay que remitir. Conducta autolesiva o amenaza de suicidio. Esto realmente, yo sé que a veces uno está muy tentado a decir, no, este no se suicida, no, eso es puro show. De todas formas, sí hay que plantearle a la familia que vigilen bastante las situaciones y de pronto a veces remitir. Problemas familiares severos hacen que uno no se mejore. O sea, por más medicación que dé, no se va a mejorar. Otros trastornos mentales, en esta creo que son como 3 fiminas o 4.
El autismo tuvo un cambio, ¿cierto? O la clasificación más bien fue la que tuvo el cambio. Antes les llamaban a los del espectro autista, eran todos estos, autismo clásico, Asperger y todos estos otros nombres. Hoy en día se llaman todos espectro autista, ¿sí? Entonces los que están más afectados, pues el autismo clásico, lo que uno puede ver en películas o si habrán visto pues de pronto algún paciente, es digamos un individuo muy discapacitado en la comunicación social y también a nivel de intelectual, pero los que están aquí más abajo en el extremo son chicos que pueden tener problemas de relación interacción social o comunicación, pero no están tan afectados y están en colegios regulares y a veces pues se gradúan o incluso pues pasan a la universidad, pero tienen siempre como esa dificultad. Yo no sé si han visto ese programa, hay un personaje que se llama Sheldon, ¿cómo se llama ese? Exacto, Big Bang Theory, que es como haciendo comentarios impertinentes, lo saludan y él no saluda, o contesta de cualquier manera. O sea, hay personas que están así, obviamente tienen buen nivel de inteligencia, pero bueno, la idea grande en esto es cómo cambiar los criterios. Estos dos son un grupo y son las características que tienen afectados las personas con el espectro autista, ¿cierto? La calidad de la interacción. Es una sensación que tenemos todos de que este tipo tan raro, esta persona tan rara, esa es como la idea de que no logra uno como adivinar cuál va a ser el gesto que sigue, hace preguntas como impertinentes, son de esos que se le arriman a uno mucho. Ese es el tipo de sintomatología que presentan ellos. A nivel de medicina, ¿cuál sería mi mensaje? Es, cuando están los niños muy pequeños, de 3, 4 años, consultan a la mamá, ¿qué hacemos, doctor, que no está hablando? ¿Qué hacemos que él en la guardería dicen que no se junta con otros niños? Entonces, esos son los signos más tempranos del autismo. Puede que no sea autismo clásico, muy severo, pero nosotros les decimos, mire, si el lenguaje está muy atrasado, eso justifica una evaluación por psiquiatría infantil. Y estos son como unos signos, cualquiera de estos, que no hace gestos a los 12 meses, despedirse con la mano. Los niños son felices con la mano y se tapan y hacen así. Puede que no hablen, pero esos gestos de comunicación social son de los primeros que nosotros tenemos. Dice palabras sencillas a los 12 meses. Papá, mamá. No dice frases espontáneas de 2 sílabas. O sea, que sean no ecolálicas o que no... Hay unos niños autistas que hasta cantan canciones o propagandas, dicen propaganda de televisión, pero cuando vamos a hablar con ellos, no hablan. Eso es lo que les pasa. No dice... Lo otro es que se presente como una involución en el lenguaje. Eso sería un signo de alarma. Que no les vaya a pasar la respuesta que a veces hacen algunos médicos que dicen, mamá, tranquila, él tiene 4 años, no habla, pero yo tengo un tío que le pasó lo mismo y hoy no lo calla ni el berraco en las fiestas, ¿cierto? Sí, yo también tengo un tío, yo sé, pero puede que pase eso, que se vuelva el tío cansón, pero puede que sea un autismo y cuando ya llega a 4 años de edad, 5 años de edad y no se empieza una intervención, puede ser de muy mal pronóstico, ¿sí? Y aquí está Sullivan, los trastornos de ansiedad, solamente les voy a explicar 2, ¿cierto? Una ñapa por ser viernes. Los que más, sí, están los trastornos de ansiedad, son muy frecuentes, pero no todos los niños consultan, no todos los papás consultan porque son los que pagan, mejor dicho, los que hacen la vuelta en la EPS, pero hay varios niños con trastornos de ansiedad y cuando se vuelven muy crónicos o muy severos es cuando sí se deben consultar. Más o menos son alrededor de un 10 al 20% de la población y normalmente pues con cada diagnóstico hay diferencias en el género, pero en general las mujeres son las que son más prevalentes en estos trastornos. Los hombres tienen más trastorno del espectro autista, retardo mental, trastorno del lenguaje. Chicas, ahí sí nos ganaron ellas, pues, ¿qué vamos a hacer? Trastornos de ansiedad por separación, no es porque se separen los papás pues, de divorciados, sino separarse de la figura de autoridad, separarse de mi cuidador. Entonces son niños que les da mucho miedo, ¿qué va a pasar con el papá no ha llegado? El papá dijo que llegaba a las 7, sí, son las 7:10, ¿qué le pasaría? Se estrellaría en la moto, ¿cierto? Es como una angustia muy grande. Algunos me dicen al final de la charla, mi mamá es así, ella se preocupa demasiado. También, eso es ansiedad generalizada. Pero son niños que
son pensando siempre en peligro, que algo le pasó al papá, que algo le pasó a la mamá, que les va a pasar a ellos algo en el colegio, a veces no van al colegio y no duermen solos, ¿cierto? Necesitan la compañía de el papá, la mamá, son de esos niños que se pasan. O sea, uno por desarrollo, algunos niños se pasan a los 4 o 5 años, temores, o a los 8, cuando ven una propaganda de la película It, el payaso, entonces les da susto, eso es normal, pero eso de pasarse, ¿cierto? Los papás llegan a la consulta y dicen, nosotros llevamos como cuánto, bueno, pues lo que tiene él, 8 años durmiendo los tres en la cama. Entonces, bueno, y esto es un predictor de pánico en el futuro. Ese es el trastorno de ansiedad de separación, hay tratamiento, y el otro es el de ansiedad generalizada. Es preocuparse demasiado por muchas cosas, ¿cierto? Entonces son niños que se mantienen pendientes de las noticias, ¿cierto? Entonces empiezan a decir, mamá, pero es que en México hubo un temblor. Sí, pero México, órale, eso queda lejos. Entonces le contesta la mamá y el niño, no, pero es que aquí también puede temblar, ¿cierto? No, pues como me te ocurre que en Colombia no tiembla. Y ellos empiezan, en Santander es donde más tiembla. 50% de los terremotos son en Santander. Eso es Colombia, ¿no? Y son súper dateados, o sea, tienen muchas cosas. Cuando van para la finca son diciendo, no, pero es que esa carretera es peligrosa. ¿Pero qué va a ser peligrosa? Sí, si hace 2 meses hubo un derrumbe en esa vía. Sí, si allá están atracando. Y se le pegan todas esas noticias. Y son niños que tienen dolor de cabeza, dolor de estómago. ¿Por qué empiezan a veces estos cuadros? Porque son muy obsesivos y muy estudiosos en el colegio. Entonces se angustian mucho, no me va a ir mañana, mi amor. Pero ya estudiamos 5 veces ese tema, tú te lo sabes al derecho al revés, no mami, pero pregúntame otra vez. Son niños que la mamá dice tan juicioso, cómo quiere estudiar, pero después dicen, pero es que no me da en paz, ¿qué es esto? Es como una ansiedad, ¿sí? Exagerada. Entonces, esos 2 trastornos en general tienen el primer, digamos, paso es terapia psicológica, y en algunos casos necesitamos dar alguna ayuda farmacológica, ¿sí? Una combinación para tener más efecto. Y es algo que, pues obviamente ya verán que hay familias que dicen, no, a lo que le falta es correa, a lo que le falta es que cerremos la puerta, que no le dejemos entrar. Y uno encuentra pues todo tipo de torturas ahí en los tratamientos. Pero bueno, nos toca explicarles, ¿sí? Ciertas cosas. Cuando hay uno de los papás que tiene trastorno de ansiedad, entiende mejor. ¿Cierto? Entonces dice, sí, a mí me da mucha angustia, a mí me pasó lo mismo. Algunas mamás me dicen, yo nunca he dormido sola, ¿cierto? Desde que desde que vivía, dormía o con mi hermana o mi mamá, me casé, si mi esposo se va de viaje, me voy para donde mi mamá. O sea, este trastorno de ansiedad de separación, aunque solamente eran niños, hoy en día ya es en adultos. O sea, eso fue un golazo de la psiquiatría infantil. Metimos allá que diagnosticaran en los adultos esto también. Y ya, no sé si les parece que terminamos así como muy cortados, pero eso es todo, lo más común en psiquiatría infantil. ¿Listo? Si ¿Preguntas en el auditorio? Doctor, acá en el chat hay una pregunta, dicen que muchos niños comienzan a mejorar con el tratamiento, pero no se debe suspender. ¿Cuándo se puede suspender un tratamiento en estas patologías? Mira, nosotros lo que hacemos es hacer tratamientos prolongados, como de más o menos 1 año, 2 años, en ansiedad, depresión. Vamos disminuyendo la dosis gradualmente a ver si aparecen los síntomas. Eso es como de los grupos de depresión y ansiedad. En hiperactividad los tratamientos tienden a ser un poco más largos. Ensayamos cada año una disminución. Por ejemplo, yo en calendario A hago la disminución en Semana Santa. ¿Por qué? Hay 2 razones. Una es que la profesora nueva, ¿cierto? Él está en quinto, por ejemplo. Entonces la profe, si yo quito al principio del año y le pregunto a la profe en marzo, ¿cómo está? Me dice, está como medio elevado. Y yo me quedo medio, como, ¿qué es eso? Pero si lo conoció el primer periodo y ganamos el primer periodo, que eso es muy importante, ya en Semana Santa le quitamos la medicación. Le rezamos a la Virgen de Guadalupe o a la Madre Laura también. Y la profe me va a decir apenas llegan de Semana Santa, ¿qué le pasó a Felipe? ¿Por qué está así? ¿Por qué está tan inquieto? Entonces es una profe que me va a decir, cambió, ¿cierto? Como tenía la medicación y lo notó.
Incluso a veces a los profesores le decimos, en algún momento del año la vamos a quitar para ver si eso se nota. Si la respuesta del profe es, yo lo veo igual, Felipe está bien, va bien, bueno, llegó el año que ya no tiene tanto síntoma y podemos seguir sin medicación. En hiperactividad, pues. ¿Sí? Si es calendario B, hay una semana de receso, ahí es donde la quitamos. ¿Ya? Bueno, gracias.